Universidad de las Artes, Licenciatura en Docencia de las Artes. Nombre de la asignatura: Investigación Educativa. Nombre del tema: Los modelos de investigación. Nombre del producto: La teoría fundamentada. Facilitadora: Doctora Edna Huerta Velázquez. Alumno: Víctor Hernández García, sexto semestre. Modelo de investigación: Teoría fundamentada. Más que un conjunto de procedimientos, ofrecemos una manera de pensar el mundo y de mirarlo que puede enriquecer la investigación de quienes deciden usar nuestra metodología, Gleiser y Strauss. Surge en la década de 1960, gracias a la colaboración de los sociólogos Werner Gleiser y Anselm Strauss. La teoría fundamentada es un método de investigación de naturaleza exploratoria, cuyo propósito es descubrir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo de los datos. También llamada técnica inductiva, que utiliza la deducción para que se pueda desarrollar, se plantea a partir del dato empírico. Tiene cierta preferencia por los datos cualitativos, pero no se niega a la intervención de los cuantitativos. Su objetivo es recolectar y analizar información, resultado de una investigación. Gracias a esto es posible generar la teoría que esté fundamentada precisamente con la base de datos. El análisis que se realiza es de tipo descriptivo interpretacional, porque pretende la identificación de temas, significados y la exploración de sus conexiones. Esta teoría es ideal para desarrollar y confirmar el cómo y el porqué de los fenómenos a través de una continua interrelación entre el análisis y la recogida de datos. Es importante que para la aplicación de la teoría fundamentada se tenga claridad en las características de la población y en las del ambiente de estudio, no partir de cero con relación al conocimiento del fenómeno y no solo es lo que siente o percibe el investigador. Toda investigación requiere de una mínima revisión de la teoría. El descubrimiento de la teoría fundamentada tuvo tres objetivos: ofrecer la base fundamentada de la teoría, sugerir la lógica y aspectos concretos de las teorías fundamentadas, legitimarla como un método de investigación cualitativo. ¿Cuándo usarla entonces? Cuando no se tenga información teórica que explique el fenómeno que se está estudiando y cuando exista teoría incompleta. Ventajas. Los hallazgos representan con exactitud los escenarios del mundo real. Las conclusiones están estrechamente relacionadas con los datos. Ideal para nuevos descubrimientos. Ofrece estrategias de análisis. Agilidad en recolección de datos. La teoría fundamentada es deliberadamente cíclica por naturaleza y además de producir conocimientos, busca la comprensión y explicación. El trabajo del investigador es que relacione la información de manera creativa, respondiendo al observado en el proceso de la investigación. Proceso metodológico. La elección de esta metodología se vincula al objetivo de la investigación: creación de teorías o enfoques para explicar una realidad y hacer aportaciones significativas partiendo de datos. Se apoya en la mentalidad abierta del investigador. En el proceso metodológico intervienen dos estrategias: método de comparación constante, que es la recolección,
codificación y análisis de datos. Muestreo teórico. Se describen las características de la categoría, se verifican semejanzas y diferencias, se sugieren interrelaciones entre ellas para generar la teoría, representa ya la muestra de la investigación ya definida. Al no tener más evidencias nuevas, se genera la evidencia de saturación. Elementos necesarios para llevar a cabo un estudio de teoría fundamentada. 1. Determinar las preguntas iniciales de la investigación. Tener la idea de lo que se desea explicar. Las preguntas pueden evolucionar a medida de lo que se observa y el aprendizaje que dejan los datos recabados. 2. Generación de la teoría y el enfoque inductivo. Busca generar la teoría sin que pretenda validar otras existentes. Se obtiene a partir del estudio de un contexto específico donde se aplicará o en alguno similar. Se utiliza el razonamiento y el enfoque inductivo para recoger datos, analizar y organizar los resultados. 3. Muestreo teórico y la saturación de datos. Selecciona casos o participantes según la necesidad y perfeccionamiento de la teoría. Mientras avanza la investigación, se identifican participantes, tipos de grupos y nuevos escenarios. El proceso de recolección y análisis se realizan con éxito hasta llegar a la saturación. Quiere decir que ya no aparecen datos adicionales a los que se tienen. 4. Método comparativo constante. Recogida, codificación y análisis de los datos contrastando incidentes e hipótesis. Se comparan similitudes para descubrir patrones de comportamiento que se repitan. Se basa en un proceso de codificación, por lo cual este método tiene fases. Abierta, que es dividir datos y codificarlos en conceptos y categorías. Axial, que es comparar los nuevos datos con las categorías ya existentes. Selectiva, se integran categorías para reducir conceptos y delimitar la teoría. Mientras esto sucede, la codificación a la par, el investigador usa memos, que son escritos sobre impresiones, reflexiones, preguntas, etc. Su producción es constante y necesaria durante todo el proceso. 5. Escribir la teoría. Reunir los datos codificados y la serie de memos y se describe la nueva teoría. Se describe una declaración precisa de lo estudiado y se construye la teoría para que otros puedan estudiarla. Tipo de investigaciones para las que es más propicio. Su origen es el ámbito de la sociología, después en lo educativo, lo que confirma que es posible su aplicación en diferentes campos disciplinarios. Esta teoría resulta adecuada en áreas de investigaciones sustancialmente nuevas, debido a la falta de conceptos para describir y explicar fenómenos. También es importante recalcar que este método permite administrar y optimizar el proceso de la investigación, lo cual ha sido de interés para que sea aplicada esta teoría a temas relacionados con las enfermedades, siendo una línea de estudio que permite describir y comprender los diferentes fenómenos. Su aplicación ha trascendido a la política, la economía, empresas, etc. La teoría fundamentada es un método versátil, organizado y riguroso cuya aplicación en temas de salud, como la depresión, demencia, etc., incluye diversos campos. Supuestos teóricos. A continuación, les presento algunas perspectivas sobre el uso
de la teoría fundamentada de algunos autores. Teoría fundamentada glaseriana o clásica. La teoría fundamentada tiene la intención de crear un método capaz de ser utilizado en todas las disciplinas y ayudar a un análisis comparativo. La teoría originada tendría relación con los datos y el mundo, donde fueron tomados. Propusieron un análisis comparativo, sustantivo, relaciones de pareja, familiares y enfermedades, y la formal, como el poder. Teoría fundamentada straussiana. Aumenta la comprensión y proporción de elementos significativos para la acción. El investigador desarrolla la capacidad de entender y diferenciar los conceptos de descripción, ordenamiento, conceptual y teorizar. Las teorías deben tener mayor alcance para que sean mayor su generalidad y practicidad con otras disciplinas. Teoría fundamentada constructivista. Las acciones no son procesos individuales, ya que se considera a las personas participantes y al investigador. Las acciones son influenciadas por aspectos sociales, culturales, interaccionales y situacionales. Tiene una flexibilidad explícita y continua gracias a la conciencia de los aspectos que ocurren durante la investigación. Esta teoría puede complementarse con el uso de otros métodos de análisis de datos cualitativos. Se propone una división entre la teoría positivista e interpretativa. Quien investiga no puede estar lejos del proceso de construcción de la teoría. La teoría fundamentada sirve como verificación y confirma ideas emergentes a partir de los datos. Teoría fundamentada basada en el análisis situacional. Es flexible y modificable. Las diferencias son representadas de manera explícita. Los productores del conocimiento son las personas investigadores y personas participantes. Esta teoría es un ejercicio de deconstrucción porque los datos son separados. La calidad de la teoría fundamentada radica en la adaptabilidad, el trabajo y la relevancia y la modificabilidad. Para evaluar su diseño, podemos hacer las siguientes preguntas. ¿Las categorías se basan en los datos? ¿Se han recolectado suficientes datos? ¿La teoría explica el proceso? ¿La teoría puede provocar cambios en las condiciones? ¿La teoría ha sido validada? Una teoría con muy buen futuro, ya que se está volviendo internacional y multidisciplinaria, se aplica a diferentes campos, se usa como un método cualitativo, mantiene la objetividad y teoriza sobre problemas muy concretos. Como conclusión de la teoría fundamentada como metodología, tenemos que se apoya de dos estrategias: método de comparación constante y muestreo teórico. En el método de comparación constante intervienen tres momentos: recolección, preferiblemente a través de la entrevista; codificación, se da en tres momentos: abierta, generar códigos para formar categorías; describir; axial, ordenar categorías y establecer relaciones; sistematizar; selectiva, integrar relaciones para desarrollar ideas que expliquen el problema; sistematizar. Y el análisis de datos, que es comparar la información recolectada con
denominaciones comunes. En el muestreo teórico se describen las características o atributos de las categorías, preguntas analíticas y las comparaciones, y se llega al límite del muestreo teórico, que es la saturación teórica. Muchísimas gracias y hasta pronto.